¿Pasa que hay gente que habla mal de otra? ¿Han visto esto? En alguna situación, este mundo está lleno de eso, ¿verdad? Uno prende el televisor y casi todos los programas, hermano, hay gente hablando de otras personas. Uno está en su trabajo y a veces va pasando por ahí. Hermano, Dios quiera que nosotros no seamos de los que estamos ahí conversando de otras personas. Pero ¿saben qué? Muchas veces, las personas, ¿cierto? Los pecadores generalmente están hablando mal. ¿Puede hablar un pecador mal de un cristiano? ¿Y un cristiano mal de otro? Lamentablemente también pasa. Pero ¿saben lo que debemos hacer nosotros? ¿Hablar peor de él? ¿Defendernos de alguna manera? No, ¿verdad? Dice aquí este escritor, y tiene mucho sentido, que cuando un pecador, una persona, abre la boca para hablar en contra de nosotros, para hacer daño, pues nosotros deberíamos abrir nuestra boca de inmediato para orar por esa persona. El Señor nos ayude. David buscaba, ¿cierto?, que el Señor tuviera misericordia de él. Dice la palabra, ¿cierto?, después ahí en el versículo 1, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. ¿Saben que la aflicción de David no fue un momento? No fue en una situación específica, en una enfermedad que dura unos días, sino que sufrió persecución por mucho tiempo, por tiempo prolongado. Y es eso también lo que hace en general las personas. Todo el tiempo están buscando hacer el mal. Y es por eso que David decía eso. Versículo 2, avanzamos. Dice, todo el día mis enemigos me pisotean. Todo el día mis enemigos me pisotean. Y dice, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. ¿Y saben qué? En la tierra David era superado en número. En esta situación en la que estaba viviendo, lo leímos ahí en Primera de Samuel, estaba solo. Y no solo se sentía solo, porque si nos podemos sentir solos muchas veces estando con otras personas. Él estaba solo, hermano. Estaba superado en número. Lo estaban siguiendo, ya decimos, los filisteos ahí en Gad, y también era perseguido por los siervos de Saúl. Y David era muy superado en número, por lo que buscó la ayuda del Dios Altísimo, ¿ya? Pero David conocía, ¿cierto?, que Dios tenía una solución para él. Él estaba buscando, ¿saben qué? Ayuda más allá de algún ejército de personas, más allá de algún lugar físico, sino más bien una ayuda que venía del cielo, una ayuda que venía de Dios, ¿ya? Así que eso nos menciona en este versículo y es importante, hermano, que usted y yo nos enfoquemos en la verdadera justicia, que es Dios. ¿Existe justicia en esta tierra, creen ustedes o no? ¿No? ¿Sí? ¿No es justo? ¿Verdad? El pastor dice un día, ¿saben qué? Vamos a pintar acá la iglesia de rojo, se va a ver más bonita. Y otro hermano dice, ¿pero cómo la vamos a pintar de rojo, cierto? No, mal ejemplo. Pero, hermano, lo que es justo para una persona, para otra persona puede no ser justo. Y la justicia, ¿cierto? Justamente es subjetiva. La justicia de este mundo está gobernada por personas que, al igual que usted y yo, se equivocan constantemente. Es por eso que David no estaba buscando una solución en la tierra, en los que estaban, ¿cierto?, mirando en las cosas físicas, sino que él estaba buscando una solución a su soledad, a su problema, en el Altísimo. Y es eso lo que debería hacer usted y yo, hermano. Fijarnos en el Altísimo, en lo eterno, no en lo superficial, no en lo que vemos, sino que en un Dios que cumple sus promesas al pie de la letra. Versículo 3, y es el que leímos al principio. Lo subrayé yo ahí y dice, ¿cierto? Cada vez que tenga algún temor, alguna dificultad, dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y les preguntaba un comienzo, ¿vemos a David en la Biblia, en las otras historias que hemos analizado, como una persona temerosa o como una persona valiente? Hermanos, David fue una persona valiente. Fue una persona tremendamente valiente. Pero en este versículo dice, en el día que yo temo. O sea, los valientes igual pueden tener temor. ¿Miedo? Claro que sí, ¿verdad? ¿Alguno de aquí tiene algún miedo? ¿Alguna cosa? Sí, ¿verdad? Yo desde chico le he tenido mucho miedo a las arañas. Hasta el día de hoy. Pero ¿saben qué? Cuando era chico y aparecía una araña en mi pieza, yo me iba a acostar a otra pieza. O sea, de mi hermana, de mis papás o como fuera, llamaba a mis papás. Y hoy día mis hijos me llaman porque también le tienen miedo. Y a pesar de mi miedo, tengo que enfrentarme ahí con la araña, ¿cierto? Muchas veces son grandes, pequeñas. Pero sí que había temor. ¿Y saben qué es importante ir a este versículo, hermano? Grábelo ahí en su Biblia, grábelo en su mente. En el día en que temo, yo en ti confío.
¿Saben qué? El joven que mató no solo a Goliat, no solo a Goliat, sino que mató a leones, hermano, dice, osos, y finalmente conocemos la historia de Goliat, que fue un exitoso capitán del ejército de Israel, no negaba la presencia del temor en su vida. Una persona valiente que estuvo al frente, que combatió los animales más grandes que conocemos en esta tierra saliendo victorioso, el gigante más grande que existía en ese tiempo, ¿cierto? Saliendo victorioso, aún así en su cuerpo existía el temor. ¿Y cómo lo hacía cuando enfrentó a Goliat? ¿Fue su fuerza? ¿Fue su poder? No, ¿cierto? Fue ahí con los instrumentos que tenía a mano, ¿cierto? Pero con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y gracias al Señor pudo salir victorioso. No negaba este personaje, David, la presencia de que había y tenía temor. Sin embargo, y aquí es importante y muchas veces como cristianos fallamos, ¿qué hacemos con el temor? ¿Puede existir el temor en nuestras vidas? Claro que sí. ¿Puede existir el problema, la dificultad, el miedo? Claro que sí. Pero ¿qué hacemos con el temor? ¿Saben lo que hizo David? Volvamos al versículo 3. En el día en que temo, hoy día podemos tener temor por algo, hermano, por algún problema, alguna dificultad. ¿Qué hace? Confío en ti. Yo en ti confío, yo confío en el Señor. ¿Y saben qué, hermano? Sí vamos a tener problemas, dificultades, miedo, temor en nuestra vida, pero es importante que eso lo combatamos de la misma manera en que lo hizo David, confiando en el Señor y proclamando con valentía la confianza en el Señor. Pero ¿saben qué, hermano? Es bueno también entender que debemos confiar en algo que conocemos, ¿verdad? ¿Podemos confiar en algo desconocido? Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿qué pasa si yo llego aquí y digo cualquier cosa y ustedes no me conocen? Es muy probable que me crean porque sí o porque no, pero si ustedes ya me conocen, es muy probable que confíen, que me crean. ¿Y cómo podemos confiar en el Señor si no lo conocemos? Es difícil, hermano, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer al Señor entonces? En su palabra, hermano, lo que estamos haciendo. Hermano, si usted escudriña la palabra del Señor cada día, créame que va a ser mucho más sencillo para usted, como decía aquí David, confiar en el día del temor. Nadie se lo tiene que contar, hermanos, ahí está la palabra del Señor. Usted puede recurrir a ella. En una reunión de varones hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, nos tocaba estudiar el libro de Josué, si no me equivoco. Y el hermano nos desafió y nos dijo, antes de la lección van a leer todo el libro de Josué. Y entonces algunos dijeron, uy, está difícil, complicado. ¿Y saben que el hermano mandó el libro de Josué en audio? ¿Escuchó usted ahí la palabra del Señor? ¿Cómo la lee? Yo tengo una aplicación que la puede leer. No es necesario incluso estar ahí, ¿sí? ¿Sí? También puede escuchar la palabra de Dios. Puede utilizar las herramientas que hoy día, ¿saben qué, hermanos? La única manera de poder confiar plenamente en Dios es conociéndolo a Él. ¿Y cómo podemos conocerlo? A través de su palabra. En el día en que sentía temor David, él con valentía proclamaba su confianza en Dios. Él temía, ¿cierto? Pero ese miedo no llenaba toda el área de su mente. Y también es importante, ¿cierto? Y analizaba una frase de Spurgeon nuevamente, que dice, yo en ti confío, ¿cierto? Es posible entonces que el miedo y la fe ocupen nuestra mente en el mismo tiempo. ¿Podemos tener fe? Claro que sí, hermano. ¿Podemos confiar en el Señor? Sí, puede estar en nuestro corazón. El temor y la confianza, pero hermano, con valentía proclámele usted ante cualquier dificultad que Dios, como decía el hermano, ¿cierto? El pastor, todo lo puede. ¿Y saben que eso es una promesa que está en la palabra del Señor? Todo lo puede hacer el Señor, no hay nada imposible para Él. Nada imposible para Él. Y eso lo asegura en este versículo, versículo 3, David. Para ir avanzando, en el día en que temo, yo en ti confío. Amén, hermano, que ese sea nuestro pensar también. Versículo 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nuevamente, en medio, ¿cierto? Dice, en Dios alabaré su palabra, en medio de la declaración de confianza en Dios, yo me adelanté un poquito y les decía que David alababa a Dios a través de su palabra, porque ¿saben qué? No confiaba en algo así como en algo lejano, sino que él confiaba plenamente en la palabra de Dios, porque podía recurrir a ella en cualquier dificultad. ¿Podemos hacerlo nosotros hoy día en la actualidad?
¿Cree usted en un Dios lejano, hermano? ¿En un Dios creador solamente, que un día nos creó y nos dejó acá? ¿Un Dios proveedor quizás también, porque el Dios le da todo, pero un Dios lejano? Muchas veces hay cristianos que piensan en un Dios como en algo que está lejos, hermano. ¿Y saben qué? Dios es un Dios que nos creó, sí. Es un Dios que está también ahí en su trono, ¿cierto? Está con Jesús a su diestra, pero también es un Dios que está con nosotros hoy día, en la actualidad. Es un Dios que está en nuestras vidas y debemos reconocerlo como tal. En medio de la dificultad, debemos confiar en Dios y debemos confiar en sus promesas. ¿Y dónde están sus promesas nuevamente? En su palabra, ¿ya? Confianza no es una esperanza ciega o un deseo, ¿cierto?, arrojado al cielo que debemos confiar en algo, sino, como les digo, es de carácter revelativo. O sea, Dios, podemos confiar en Dios porque tenemos aquí las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Y hay algo de la Biblia que no se haya cumplido, hermano? ¿Sabe usted? Los más estudiosos aquí les pregunto, pues ¿saben qué? Dios ha cumplido con su palabra al pie de la letra. Y va a seguir cumpliendo con su palabra. El Señor va a venir por su iglesia, hermano. Y debemos estar preparados también y debemos confiar en Él, aún en medio de la dificultad y del miedo. Decimos que confiamos en Dios, pero ¿cómo sabemos con seguridad algo acerca de Dios? ¿Saben qué? Lo sabemos a través de su palabra. Nuevamente les pregunto, hermanos, ¿podemos confiar en algo que no conocemos? Muy difícil, hermano. Alguien de acá te puede decir que debes confiar en Dios, te puede mencionar promesas, pero hermano, tienes tú la posibilidad de conocer de estas promesas en la palabra de Dios. Es importante escudriñarla, ¿cierto? Más adelante dice, versículo 5, sí. Vamos en el versículo 4, sí, quería comentar. Dice, en Dios he confiado, no temeré. Confiar en Dios, ¿cierto? Le ha dado a David el impulso hacia una fe mayor, confiando incluso cuando tenía miedo. Morgan dice, primero el cantor declara que confiará en la hora del miedo, en el versículo 3, pero luego declara que confiará y no tendrá miedo. Versículo 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Saben qué? Luego de confiar, David entiende que nada puede hacer el hombre. Que ese miedo que sentía, esa soledad, esa angustia de persecución, nada podía hacerle en comparado a las promesas de Dios. Ahora sí, versículo 5, porque ¿saben qué? Aquí podríamos decir, bueno, ya lo entendió todo David, ya puede descansar tranquilo, nos vamos a casa, pero ¿saben qué? El peligro en su vida era continuo. Y miren lo que dice el versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Y dice ahí el versículo 5 también, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Los ataques contra David no eran solo violentos, sino que también buscaban en cómo notar el error, ¿cierto?, en la distorsión de sus palabras, de las intenciones, conspiraban constantemente para hacer contra o algo malo en contra de él y buscando, ¿cierto?, la estrategia para llegar a hacer el mal. ¿Saben qué, hermano? ¿Quién está constantemente buscando que nosotros nos equivoquemos, nosotros fallemos, pequemos? El enemigo. ¿Creen ustedes que el enemigo que tenemos es un enemigo tonto? ¿Un enemigo no inteligente? ¿Saben qué? La palabra de Dios dice que tenemos un enemigo astuto, ¿ok? No va a ir no va a ir a usted, ¿cierto?, el enemigo a intentar hacer algo que a usted le da lo mismo, ¿verdad? Va a ir algo con lo que usted desea, con lo que usted sabe que está mal, con lo que ha caído una vez, dos, tres y cuatro veces, hermano. El enemigo es estratégico, está buscando la manera de hacerle pecar, de hacerle fallar. ¿Cómo estaba buscando el enemigo hacerle fallar a David? Acorralándola, ¿es cierto? De todos los flancos. No solo físicamente hacerle daño, sino que también buscar en sus palabras, buscar en su soledad, en que en algún momento dijera él, ¿cierto? ¿Qué pasa, Dios? Ten misericordia de mí, como decía aquí en el primer versículo. Hermano, nuestro enemigo es inteligente, está buscando una estrategia para hacerle fallar. Si a usted le cuesta algo, para usted estar en una buena relación con Dios, créame que el enemigo está buscando ahí para hacerle daño. Todos tenemos diferentes dificultades, hermano.
Todos tenemos diferentes dificultades, pero ¿saben qué? Esa dificultad, esa tentación, Satanás la conoce. Debemos fortalecernos nuevamente en la palabra de Dios. La fe era mucho mayor, ¿cierto? Que tenía David, aunque constantemente habían conspiraciones para poder hacerle mal. Pervierten mi causa, dice aquí en el versículo 5, ¿verdad? Este modo es común en la guerra, ¿cierto?, entre los impíos. ¿Alguna vez, como les mencionaba ya, han visto la televisión? Hay una palabra que se usa mucho en televisión que se llama farándula, ¿cierto? ¿La han escuchado? Que hablan de la vida de las demás personas, también lo vemos. Y hay otra palabra que es conocida también, política, por ejemplo, ¿verdad? Que va a salir alguien que vemos que está, oye, este sí que es diferente, este personaje sí que es diferente. Y entonces después empezamos a escuchar todas las cosas que ha hecho. Y saben que constantemente el enemigo está pervirtiendo nuestra causa. Nuestra causa. ¿Y tú ahora eres cristiano? ¿No te acuerdas lo que hicimos la otra vez, verdad? ¿No te acuerdas lo que me dijiste? La talla que le tiraste a esa persona, el daño que le hiciste, o cuando te defendiste de... ¿Sabes qué? Satanás está buscando constantemente pervertir nuestra causa. Dice el versículo 5 ahí al final, contra mí son todos los pensamientos, ¿cierto?, para mal. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. David apeló a la justicia de Dios. ¿Saben qué? Ya fueran los filisteos en Gad o los siervos de Saúl, David le pidió a Dios que los derribaran. Versículo 6 dice, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Versículo 7, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Pésalos según su iniquidad. Les decía, David apeló a la justicia de Dios. ¿Qué le hubiera sido justo para David, creen ustedes? En contra de su enemigo. ¿Qué sería justo para nosotros en contra de alguien que no hace malo? Destruirlo, ¿cierto? Aniquilarlo. ¿Cómo es posible que una persona me pase a llevar? ¿Cómo es posible que este auto me haya pasado cuando yo iba, ¿cierto?, haya pasado en rojo? Yo me iba a estacionar justo ahí y llegó otra. ¿Cómo es posible? Para mí eso no puede ser justo. ¿Saben qué? David no apeló a su justicia, sino más bien estaba pidiendo a Dios que él fuera justo, ¿verdad?, con la iniquidad de los que le perseguían. Aquí en el versículo 7. Versículo 8, para ir avanzando, ya nos quedan un par de minutos. Dios nota, ¿cierto?, el problema, la dificultad en la que se encontraba David. Miren lo que dice el versículo 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Alguien sabe lo que es redoma, hermano? ¿No? Yo no tenía idea hasta que lo leí. ¿Sí, pastor? ¿Lo cuento? Ya, muy bien. Redoma, ¿saben qué? Se usaba mucho en la antigüedad, antes cuando había alguna dificultad o un velorio, alguna pérdida o una situación de mucho dolor, por decir así. Se utilizaban frasquitos en donde la gente lloraba, por decir así, ¿cierto? Y derramaba sus lágrimas en estos frasquitos. Habían de muchas cosas, ya habían de vidrio, de cerámica, dice acá, y algunos incluso de greda, ¿ok? Pero dice acá este versículo, pongan atención, mis oídas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿ya? Este frasquito para recordar, y estos frasquitos tenían el objetivo no de guardarlos o dejarlos por ahí, sino que entregar, ¿cierto?, a la persona como una especie de pésame o de decir yo estoy contigo en tu dolor, a mí también me ha dolido, ¿cierto? Yo también he derramado lágrimas, una expresión, ¿cierto?, para demostrar específicamente lo que se había perdido en este periodo de la vida de David, antes de llevar a la cueva, aquí donde leímos, ¿cierto?, en Primera de Samuel, él estaba completamente solo, hermano. Esto hizo valorar aún más, ¿cierto?, todo lo que Dios le había dado en su vida. Y encontraba un gran consuelo en que Dios, ¿cierto?, notara lo que él estaba sufriendo. Y es por eso que menciona esto, este frasquito que tenía por nombre redoma. A David, ¿cierto?, le daba mucho consuelo saber que el Señor entendía que él había sufrido mucho. ¿Por qué? Por su soledad.
también había sufrido persecución constantemente, ¿cierto? Y nos viene diciendo en los versículos de más arriba que estaba en constante sufrimiento, angustia y soledad. Y es por eso que él también se refugiaba en que Dios sabía también en qué situación estaba pasando. Sus dolores eran tantos que se necesitaría un gran obre o un gran redoma para contenerlos a todos, dice aquí Spurgeon en un libro, ¿cierto? ¿Y saben qué? Todos hemos tenido dificultades, todos hemos tenido miedos, todos hemos tenido en algún momento alguna pérdida, en algún momento tendremos más también, pero ¿saben qué? Dios conoce su corazón, hermano. Dios conoce su vida. Dice la palabra de Dios que Él conoce la cantidad de pelos que hay en nuestra cabeza. A mí me van quedando menos ya, pero ¿sabe qué? Dios nos conoce. Y no como un Dios lejano que está allá en las alturas, sino como un Dios cercano a usted, hermano. ¿Usted cree que Dios conoce la aflicción de su corazón? Claro que sí. Hermano, recuerde que Él es justo. Y lo que estemos pasando, el miedo, la aflicción que estemos pasando, el Señor nos ayude a poder con valentía, como lo hizo David, confiar en su promesa, confiar en su palabra. Hermano, si usted está en angustia, ¿sabe lo mejor que podría hacer? Ir a las promesas de Dios. Abra su Biblia ahí en la semana en Salmo 56, 3, ¿verdad? Que dice: en el día de la aflicción, yo en ti confío, en el día del temor, en el día del miedo, en el día de la incertidumbre, quizás de no saber lo que viene, yo en ti confío. Así que hacía alusión, ¿cierto? A este frasquito, pequeños frascos, como les decía, llamados también lacrimatorios o lacrimales, y estaban creados, como les decía, de vidrio, cerámica, de ágata, dice que es otro elemento, sardonice, etcétera, ¿ya? Eso lo busqué ahí en internet para que mencionaba esto acá. No serán ellas, ¿cierto?, en tu libro. Versículo 9, pongan atención lo que dice. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé que Dios está por mí. Hermano, Dios nos ayude constantemente en nuestra aflicción, en nuestro miedo, tener la certeza que tenía David en este versículo, que a pesar de toda su aflicción puede decir, esto sé que Dios está por mí. Dios está por mí. ¿Sabe qué? Esa era la base de la confianza de David. Esa era la base de la confianza de David. Sabía que Dios estaba por él. Y en medio de la oración, él sabía que Dios iba a ir en su rescate. ¿Podía haber muerto David en ese momento? Claro que sí. No, casi no le importaba, ¿cierto?, lo físico. Estaba atemorizado. Pero ¿saben qué? Dios nos puede rescatar de cualquier situación. Dios está por mí. Pablo haría eco del final triunfal en este versículo. A ver si me ayudan leyendo en el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 7. Salmo 118, 7. Que lo encuentran o leen, hermano. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo haré mi deseo en los que me abrazan. Jehová está conmigo, ¿cierto? ¿Cómo dice ahí? En los que me ayudan. 118, 7 en la primera parte dice, Jehová está conmigo, con los que me ayudan. Dios está por mí. ¿Y qué dice Romanos 8:31? Uno de mis versículos favoritos. Romanos 8:31, ¿quién lo puede leer? Hermano, si Dios está de su lado, ¿habrá algún rival digno de ganarle a usted? Ninguno, hermano. Ninguno. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? No hay absolutamente nadie, no hay ningún problema que sea más grande que el Señor. En su palabra nos dice, ¿cierto?, que Él es todopoderoso. Y nos dice aquí, ¿cierto?, en el versículo 9, esto sé que Dios está por mí. Y esta era la certeza, y esto era en medio de la dificultad, de la soledad, la valentía que tenía David. Él sabía que Dios estaba ahí para él. Y eso se reafirma en muchos versículos de la Biblia,
como leímos en Salmo 118:7 y también Romanos 8:31. Seguimos avanzando en el versículo 10, dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Por segunda vez vemos en estos versículos y por tercera vez en este Salmo que David declara la grandeza de la palabra de Dios. Así es como él sabía que debía confiar en Dios. ¿Saben por qué? Porque David conocía su palabra. Conocía que Dios iba a cumplir con sus promesas. No es solo un deseo, hermano, un sueño de confiar en algo, sino más bien es una certeza. Y es así como debe estar establecida y fundamentada nuestra confianza en algo que conocemos. Nuevamente lo repito. La única manera en que nosotros podamos confiar plenamente en el Señor es conociendo su palabra y fundamentando en ella la confianza, ¿cierto? Para saber que Dios va a estar con nosotros en cualquier situación. Versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. Nuevamente nos hace esta pregunta que ya nos había hecho. ¿En qué versículo? En el 4, muy bien. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? David repite nuevamente esta frase, predicando, ¿cierto? No la confianza en sí mismo, no la confianza en lo valiente que podía hacer él, sino más bien una confianza en Dios. No estaba diciendo él, ¿qué va a venir a hacerme un hombre a mí? ¿Qué hombre puede ser más grande que yo? Sino, ¿qué hombre puede ser mayor? ¿Qué problema puede ser mayor que la palabra del Señor? Confirmando, ¿cierto?, que en su palabra él cumplía sus propósitos. David no tenía por qué temer en lo que un hombre podía hacerle cuando él entendía que Dios estaba en su vida. En medio de su soledad, en medio de su problema, de su aflicción, hermano, solo en una cueva, él estaba confiado en que ningún hombre podía hacerle algo porque Dios estaba con él. Trapp escribe, cuando llegaron noticias a Lutero de que tanto el emperador como el papa habían amenazado con su ruina, él respondió con valentía, no me preocupo por ninguno de ellos, sé en quién he confiado. Sé en quién he confiado. Hermano, escudriñe la palabra del Señor. Busquen sus promesas. Conozca a la persona en la que puede confiar. Conozca a esa persona en la que no le va a fallar. Cuando estamos en cualquier situación, escogemos a diferentes personas en las que nos puede ayudar, ¿cierto? Cuando yo voy a jugar un partido de fútbol, elijo a mi amigo el que sé que juega mejor fútbol. Cuando voy a una pelea, escojo al más poderoso, ¿cierto? Cuando se me echa a perder la casa, confío en mi suegro que está ahí, porque él yo sé que va a solucionarlo mejor que yo. Y así, ¿verdad? ¿Sabes qué, hermano? Puedes confiar en la palabra del Señor. Él puede solucionar cualquier problema. Nada está por sobre él. Y versículos 12 y 13, ¿cierto? Nos habla del cumplimiento de los votos. Dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Versículo 13, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. A través de la vida de David, hermano, no solamente el Señor lo había librado de una muerte, sino que en muchas ocasiones, antes de enfrentarse con Goliat, ¿no mencionamos, cierto? ¿Con qué se había enfrentado? Leones, osos. ¿Puede un león matar a una persona? ¿Verdad? A veces los hombres pensamos que igual le podríamos hacer pelea, ¿verdad? Pero está difícil a un león, ¿verdad? A un oso, a Goliat, etcétera, etcétera. Dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. David se refiere al sacrificio que ofrecería por la liberación que Dios le traía. Confiando que el Señor lo liberaría, David había hecho votos para presentar gratitud. ¿Saben lo que son los votos, hermano? Son muy comunes hacerlo en qué ceremonia? Cuando se casa, ¿verdad? Eso que después nunca se lee, que a veces no se cumple mucho, pero ¿saben qué? Lo hace un esposo a una esposa, o viceversa, y dice, bueno, yo te prometo que voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la dificultad, ¿cierto? En la adversidad, en la pobreza, en la riqueza, bueno, es más fácil, etcétera, etcétera. Esos son votos, ¿verdad? ¿Se cumplen? Digamos, ya. ¿Saben qué? David estaba prometiendo. ¿Ha hecho alguna vez usted una promesa al Señor, hermano?
Pues cuando conocemos al Señor, entra en nuestro corazón, le prometemos, ¿cierto?, nuestra vida, ¿verdad? Vemos cómo pasan a veces misioneros que han dejado todas las cosas por ir a servir al Señor. Es importante, hermanos, que recordemos que nosotros también en nuestra vida hemos hecho promesas, hemos hecho votos. Gracias a Dios el Señor no es como nosotros. Él cumple, hermano, su palabra, cumple sus votos, cumple todo lo que ha dicho con nosotros. ¿Nosotros fallamos? Claro que sí, hermano, pero David estaba confiando, ¿cierto?, en que él había prometido al Señor alabarle, ¿cierto?, para que un día estuviera delante de su presencia. ¿Qué has prometido a Dios? Cuando conocimos al Señor, ¿cierto?, prometimos renunciar al diablo. Prometimos renunciar a sus obras, a las cosas que hacíamos nosotros cuando éramos pecadores. Prometimos muchas veces dejar las vanidades de lado, ¿cierto? Prometimos comportarnos como la palabra del Señor dice que debemos comportarnos. Prometimos dejar los deseos pecaminosos de la carne. Prometimos obedecer a los mandamientos de Dios que están en su palabra. ¿Saben qué? Hay muchas cosas que hemos prometido en nuestra vida. Ahora, ¿es importante cumplirlas? Es importante cumplirlas, hermano. Debemos dedicarnos día tras día, en medio de la aflicción, porque a veces en la aflicción nos olvidamos de las cosas que prometimos, ¿verdad? En la pobreza olvidamos las cosas que habíamos prometido. En la dificultad, ¿cierto? Mi esposa fue la que empezó. Mi hijo me saca de quicio. Él se metió al estacionamiento, entonces, ¿cómo no? Hermano, es importante que en la aflicción, en medio de la dificultad, como lo hizo David acá, recordó lo que había prometido a Dios. Porque han librado mi alma de la muerte. Versículo 13, último. En camino a Gad, en Gad mismo, en cada una de las ciudades en donde estuvo, constantemente el peligro, Dios y solo Dios libró la vida de David y él lo tenía claro. Dice, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Alguien me puede ayudar para ya ir terminando? Con Juan 8:12. Que lo encuentra, lo lee. Juan 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Hermano, te hago una pregunta. ¿Dios te ha librado de alguna dificultad? ¿De algún problema, alguna aflicción? ¿Saben qué? A David, a través de su vida, lo libró de la muerte, dice acá, varias veces. Pero ¿saben qué? David tenía una cosa clara, que Dios no lo había librado de la muerte para que hiciera su vida, para que hiciera sus deseos o para que hiciera su justicia, sino más bien, como dice en el versículo de Juan 8:12, para que siguiera con la luz de Cristo. Y es este también el mandato que el Señor ha hecho a nuestras cosas. Hermano, hoy día tome la decisión de dejar de vivir para usted. Es importante que tomemos la decisión de vivir para Dios. Ir rectamente, ¿cierto? Como dice este versículo, por la senda en que Dios nos permite que estemos. Juan 8:12 nos hace pensar en este versículo, ¿cierto? En el versículo 13. Lo leo nuevamente, al final dice, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. No es nuestra luz, hermanos, no es nuestra valentía, es la luz de Dios en nuestra vida. No es nuestra confianza que podamos tener, es la confianza que Dios nos permite que tengamos a través del conocimiento de su palabra. Y para terminar, les leo el versículo 3, los dejo ahí. En el día en que temo, yo en ti confío. En el día de la aflicción, hermano, busquemos confiar en la palabra de Dios. Hermano, ¿usted tiene un problema con su pareja? En la Biblia está la solución. ¿Tiene un problema en el trabajo? En la Biblia está la solución. ¿Tiene un problema en su vida, cualquier sea? En la palabra de Dios está la solución. El Señor nos ayuda, hermano, a confiar en el medio de la aflicción y en cada momento de nuestra vida en las promesas que Él ha preparado en su palabra. Señor les bendiga.